más al curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. En esta ocasión hablaremos del capítulo 11, ya de nuestra serie impartida por el doctor Ignacio Valle Fernández. Y bueno, nuestro conferencista subraya que para tener una noción completa de la autoidentidad hay que ir más allá de nuestra piel, es decir, no centrarse en uno como persona, sino salir de nosotros mismos. Por ello cita como magistral ilustración al psicólogo austriaco Alfred Adler, quien plantea dos vertientes importantísimas, esto respecto a nuestro tema. Por un lado, la noción del complejo de inferioridad y por otro, el ejercicio del descentramiento que implica la tarea de salirse de uno mismo del centro para buscar la autoidentidad. Así es, Eduardo. Se trata, por supuesto, de parias, de gente de extrema miseria que va allí a eso, a morir, enfermos, desahuciados, incurables, terminales, que estas madres reciben. Cuando los reciben, ve este periodista cómo esas madres los limpian, los bañan, los lavan de sus llagas, de sus pústulas. Muchos de ellos son enfermos infecciosos, los limpian de sus propias heces, porque es gente de extrema miseria. No les piden ni su nombre, ni cuentas de si fueron buenas o malas personas en la vida. Y después se imponen además la obligación, sobre todo en la época de frío, de cubrirlos con unas frazadas y tocarlos o abrazarlos para que se despidan de esta vida, al menos con una pequeña dosis de afecto humano. Cuando ve eso el periodista, le dice a la Madre Teresa: Madre, yo no haría lo que usted hace ni por $1.000.000. Y la madre le contesta: tiene usted razón, por eso yo tampoco lo haría. ¿Por qué lo hace? Porque quiere. Esa es la diferencia. Es decir, el $1.000.000 está aquí. Ella le contesta: por eso yo no lo haría. ¿Por qué lo hace entonces? Porque quiere. Es el modo en que cada uno de nosotros tiene de exteriorizarse. Aquí lo interesante es que la persona se realiza cuando crea, cuando se expresa en el mundo, cuando se manifiesta hacia afuera. La persona se hace y conoce a sí misma cuando se exterioriza. Mira, imagínate la siguiente escena, imagínatela. Un escultor, un muchacho por allí, un joven, con malas artes, con sobornos, ha obtenido un título en una escuela de artes plásticas que lo acredita como maestro de artes plásticas en la división de escultura y se ostenta como escultor, pero no ha esculpido nada en su vida. ¿Es escultor? Por supuesto que no. En cambio, hay por allí otra persona que ha recogido el limo del río o trabaja con plastilina o a la cera perdida o no sé con qué material. Pero quiero que imagines esta escena. Una persona que está moldeando una escultura. No después. Exactamente en el mismo momento en que está haciendo una escultura hacia afuera, se está haciendo escultor a sí mismo. En otras palabras, según lo que hace la persona, según cómo se manifiesta en el mundo, se está construyendo a sí misma. Y si lo observa, se puede conocer. Utilizando la metáfora del escultor, ¿sabes qué? Observa lo que está saliendo de tus manos, lo que sale de ti. Obsérvalo bien, ¿por qué? Porque lo que está saliendo eres tú. Tú podrás un buen día decir: no, yo me voy a conocer acá en la oración o en la meditación, prácticas que pueden ser extraordinariamente positivas. Pero si sales al mundo a hacer barbaridades, ¿de qué te sirve? Eres lo que sale de tus manos. ¿Qué ves salir de las tuyas? Te lo voy a decir conjugando los tiempos en otra persona y en otro tiempo. Cuando preguntas por un personaje histórico, es decir, ¿quién fue X? ¿Quién fue Julio César?
¿Quién fue Simón Bolívar? ¿Quién fue Benito Juárez? ¿Quién fue Madame Curie? ¿Quién fue Cleopatra? O quien tú quieras. No estás preguntando, cuando preguntas quién fue fulano de tal, no estás preguntando si tenían el ombligo saltón o sumido, tenían callos. Esas serían anécdotas. Lo que estás preguntando cuando dices, ¿quién fue X personaje histórico? Estás preguntando, ¿qué hizo? Ahora trasládalo no en tercera persona y en tiempo pasado. Trasládalo a primera persona en tiempo presente. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Es obvio. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es este ingrediente que estamos agregando? Pues se llama conducta. O sea que para la autoidentidad tú puedes valerte, sí, de elementos que van pasando de superficialidad a más profundos y puedes decir, tengo nombre, tengo cuerpo, tengo mente, tengo espíritu, todo eso lo puedes agregar, pero no está completo si excluyes la conducta. Para que el concepto de la autoidentidad esté completo, se necesita considerar la conducta. Eres lo que haces, porque es la objetivación de tu ser. Cuando nosotros no tenemos razonablemente contestada esta parte de nuestro ser, que es como lo que me preguntaba también en otra ocasión nuestro compañero del sentido, ese sentido no es objetivo, no es universal, es el tuyo, es el que tú escoges, nada más el que tú escoges, lo que consideras importante. Cuando esta parte de nuestra vida, lo que tú, no nadie más, está buscando y considera esencial por principio, no está resuelto, lo que se presenta es una especie de ansiedad existencial, una forma de desdicha. Ahora, todos nosotros hemos oído quizá alguna vez, sí, que en esta vida hemos venido para ser felices. Bueno, en principio se puede decir que así es, pero también habría que agregar, ¿y quién paga por ello? Porque decir simplemente es para que estés feliz, perdóname, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en que ese sentido de autorrealización puede implicarte un sacrificio, no nada más felicidad, dicho así, hedonista y superficialmente, porque eso de aquí estamos simplemente para ser felices, pues ese es el himno de los violadores o de los ladrones. Un violador, ¿y por qué violó usted a esta mujer? Pues es que yo oí que había que ser feliz y la verdad la pasé bien, o cosas de este estilo. Pues, ¡qué horror! Si no, no es eso. En cambio, cuando se sabe lo que se quiere, se puede asumir un sacrificio no identificable con el masoquismo, el dolor por el dolor mismo, sino cuando algo uno considera que verdaderamente vale la pena, como por ejemplo, has ahorrado para comprar un carro nuevo, para cambiar el que tienes, ya juntaste el dinero y se te enferma, por supuesto, sin ningún deseo de mi parte, es un ejemplo, se te enferma tu madre o un hijo. ¿Y qué haces? Dices, no, pues tomas el dinero que habías ahorrado para sacarlo adelante. No es bonito, ni que se enferme nadie, ni que el dinero que tenías previsto para otra cosa no lo puedas dedicar, pero sería mucho peor no asumir ese sacrificio para sacar adelante otra cosa que le da verdadero sentido a tu vida. Como dijo hace muchísimo tiempo un X personaje, Epicuro, decía, disfruta de todos los placeres, tanto los materiales como los espirituales, excepto de aquellos que una vez gozados te produzcan más dolor. Y evita todos los dolores que puedas, tanto los materiales como los espirituales, excepto aquellos dolores que una vez sufridos te puedan proporcionar satisfacción, algo así como del deber cumplido. Todos nosotros sabemos que las cosas al final de cuentas son así, que la felicidad no es la pereza, no es no hacer nada, sino saber qué es lo que cada uno de nosotros quiere hacer aquí. No es huyendo del mundo, porque debo volver a decirlo, sobre todo cuando mencioné los pensamientos orientales, porque de pronto te pueden decir, mira, ¿quieres conocerte? Te voy a enseñar un método de meditación magnífico, mira,
quédate así una hora o lo que sea. Todos esos ejercicios de relajación y de interiorización, tengo mucho respeto por ello, pueden ser positivos, pero para la autoidentidad no es suficiente. Como la persona que va también en el ánimo de ser mejor y va a la iglesia en una sociedad como la nuestra, predominantemente católica, y va y se confiesa, y luego comulga, y le dan la hostia, y siente que sale con el cuerpo de Cristo adentro de sí mismo, pero sale al mundo a hacer barbaridades. ¿Qué importancia tiene todo lo que está haciendo? Ninguna. ¿Por qué? Porque lo importante es exteriorizarse, no huir, no buscar parajes distantes. La tarea está aquí en el mundo. Porque hay gentes que te dicen, por eso mencionaba lo oriental, no hombre, es que aquí no se puede. Mira, yo fui a la India, la gente que tiene dinero, también hay un turismo espiritual, ¿eh? Fui a la India, no hombre, ahí en unos jardines padrísimos, y acá estaban tocando la flautita, y te sientas ahí horas en el pasto al aire libre, la brisa. No, allá sí se puede meditar, es padrísimo. En cambio aquí con los problemas de tráfico y el claxon y no se puede, ¿sí? No más que la chamba está aquí. Es decir, es aquí donde te tienes que desenvolver. Es en el mundo en el que a ti te toca. Puedes trabajar para que sea mejor, pero aquí. Entonces, ¿cuál es la petición que nos formula esto? Que uno se pregunte, si quieres decirlo en esos términos, ¿y yo para qué sirvo? Nada más. Todo sirve para algo, digamos, en una pluma, la tapita que tiene, una corcholata, que ya casi no se utilizan las corcholatas, sirve para algo. Tú no puedes definir las cosas tautológicamente, decir pluma es igual a pluma, no. Este objeto, ¿para qué sirve? Ahora, si una cosa simple e inerte tiene una función que la conecta con lo demás, imagínate un ser tan complejo como el ser humano, si no tenemos derecho a preguntarnos, o deber, no derecho, de preguntarnos, ¿y yo para qué sirvo? ¿Qué puedo hacer para ir con mi conducta más allá de ese yo encapsulado en mi piel? El otro camino para mostrar cómo nuestra identidad va más allá de este ser meramente físico, es una gráfica, es un dibujo que te voy a mostrar, que es muy sencillo, pero que nos va a acompañar reiteradamente en varias de las exposiciones futuras. Es lo que podríamos llamar un yo psicológico, mental, real. ¿Cuál es? Te lo describo. En primer término, lo que quiero señalar es que nuestro cuerpo físico, que fue el primer dato que empecé a tratar, puede ser representado por esta bolita negra, este círculo negro que está en el centro. Ese es nuestro ser corporal. Intento mostrarte que nadie de nosotros, nadie, se conforma o tiene la noción de su ser confinado exclusivamente a este ser físico, sino que todos vamos incorporando como parte de nuestro ser, es otra vez la idea de no separación, vamos incorporando como parte de nuestro ser cosas que van más allá de nuestro ser físico. Lo que vas considerando tuyo. Imagínate que tu servidor, con una absoluta falta de respeto, me bajara de aquí y viendo que algunos de nuestros compañeros están tomando unas notas, me bajara y rayara las notas que ellos tienen, o que con restos de un café que dejé por allí bajara y derramara el café en las notas que tú estás tomando, nada más que con una característica: al derramar las notas, digo, el agua o el café en tus notas, no alcanzo a salpicar una sola célula de tu piel. Sin embargo, al manchar tus notas, ¿quién sufrió la afrenta? ¿El papel? ¿La celulosa de que está hecho? ¿La tinta con que estás desplegando tus rasgos? No,
¿Quién sufrió la afrenta? Tú. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la noción de mi ser físico más lo que considero mío. Lo que consideras tu mundo. Es allí donde está de alguna manera tu noción del yo. La primera noción de lo que considero mío es una versión centrípeta, como lo muestra esta flecha. Son las cosas que jalo del mundo para poseerlas, digámoslo, en exclusividad. Entonces saludo a mi lamparita, aludo a mis papeles, mi corbata, y luego me refiero a mi perro, mi casa, etcétera, etcétera. Son cosas que jalo hacia mí. Pero fíjate que en un momento dado sigo hablando y digo, así como mi casa, digo mi calle, mi ciudad, mi país. Nada más que mi país no me lo puedo guardar en la bolsa como esta lamparita, como una posesión exclusiva. Es algo que amo profundamente y considero mío, aunque desde cierta perspectiva es más bien que yo pertenezco al país, que el país me pertenezca, pero como lo amo profundamente, queda incorporado a la noción de mi ser. De manera que en un momento lo que era simplemente una flecha centrípeta empieza, a semejanza de lo que he dicho anteriormente, en lugar de trazar fronteras, a derribar fronteras hacia afuera, de una manera que al menos teóricamente podría conducir a una noción o a un abrazo universal, a un abrazo infinito. Bien, sin embargo, hay que reconocer que no es así. No alcanzamos a dar el abrazo infinito, pero hasta donde alcanzamos a abrazar lo que consideramos nuestro, hasta ahí podemos aludir a que nuestra noción del yo es una noción incluyente. Incluyente, es la noción de inclusión. ¿Por qué? Porque lo que dejo incluido como parte de lo que yo respeto, de lo que yo considero propio, de lo que amo profundamente, por considerarlo mío, ahí nadie tiene que vigilarme. Las cosas las hago por convicción. No lucho con nadie porque lo que hago dentro de lo que considero mío funciona con armonía. Nadie tiene que vigilar mi trabajo porque soy leal a mí mismo. Soy dichoso haciendo eso porque se trata de mí mismo. Vaya, me estoy refiriendo al círculo, una palabra que hay que utilizar con cuidado, por supuesto hay que usarla, pero no chotearla, como se dice, es hasta donde llega mi círculo de amor, hasta donde alcanzo a abrazar las cosas como parte de lo mío. Por eso te decía que la noción del yo es indispensable para entender el altruismo y la generosidad. Recuerda, si no lo he dicho, si ya lo dije, lo repito, la sentencia bíblica, como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dice nada más ama a tu prójimo? ¿Por qué dice como a ti mismo? Porque el a ti mismo sí lo entendemos, es el yo. De tal manera que esta fuerza que va hacia afuera llega a tener un poder tan grande en algunas personas que es más importante que su ser físico. Como el ejemplo que puse de los campos de concentración. ¿Cómo puedes explicar que una persona opte por la posibilidad de dejar de ser organismo para defender una idea y no prestarse a maltratar a sus compañeros? ¿Cómo puedes entender que una persona pueda ser capaz de dar su vida por otra persona o por una causa, como hay gente que lo hace? Porque no estoy diciendo que la causa sea buena o sea mala, en términos comunes de expresión. No, en este momento no. Lo único que estoy diciendo es que hay personas que son capaces de dar su vida por otra persona, aunque sean pocos, o por una causa. De tal manera que esa causa, que no es su ser físico, atómico, celular, es algo que está afuera, una idea, una noción, algo que aman, les importa más que su propio ser físico.
como ocurre con aquellos bonzos que se prenden fuego en nombre de la paz mundial, o cualquier otra gente, aunque sean ejemplos horrendos, como un terrorista que cree en algo y va y se hace estallar junto con una bomba, algo horrendo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy diciendo es que los seres humanos somos nosotros, físicos, más lo que consideramos nuestro y a lo que conferimos valor. Solamente lo que queda en el área de inclusión es lo que tiene la fuerza de mover tu corazón, de poner en juego todas las fibras de tu ser, las fibras de tu voluntad. Hasta allí. Lo que queda más allá, cuando ya no podemos avanzar, entonces nos encontramos con otra cosa. ¿Qué es? En lugar de una flecha que llega a lo infinito, lo que nos encontramos es un área de exclusión. ¿Cuál es el área de exclusión? Es a donde te topas o chocas con lo que no consideras tuyo, como ya veremos, tanto individual como colectivamente. Lo que consideras ajeno, en pocas palabras, con lo que te rozas. Como te rozas con eso que te desagrada, eso implica fricción. La fricción genera dolor y al dolor le tenemos miedo. De tal manera que hay dos emociones extremas opuestas. De un lado tenemos el miedo y del otro lado tenemos el amor, es decir, lo que cualquiera de nosotros puede abrazar y por otro lado lo que rechazamos. Imagínate que alguien dice por allí, yo creo que todos los seres humanos tienen derecho a un salario honorable, a vivienda digna, a adecuados servicios de salud y una educación de calidad, a condición de pertenecer a la raza blanca. Ya cuando topen con nosotros la raza de bronce o la raza amarilla o la raza negra, esos pues ya no, a ver cómo le hacen. Bueno, quiere decir que hasta aquí llega su ser de inclusión y después viene el rechazo, en este caso de naturaleza racista. Si alguien en la migra de los Estados Unidos ve a un indocumentado, lo detiene, pero lo trata con respeto y todo, bueno, tiene un sentido más amplio. Pero si lo trata con respeto, no a patadas, simplemente porque lo está vigilando una comisión de derechos humanos o algo semejante, quiere decir que no lo hace espontáneamente, no está en su área de inclusión, sino lo está haciendo por miedo o por interés. Entonces, planteado así, yo te puedo hacer a ti una pregunta, te la hago. En el caso tuyo, ¿hasta dónde llega tu círculo de inclusión? ¿Hasta dónde llega tu abrazo? No sientas incomodidad con la pregunta ni con la respuesta que te des, no me la tienes que dar a mí. Es simplemente así de sencillo. ¿Hasta dónde llega? A lo mejor alguien dice, la mera verdad, en mi caso, no llega más allá de mi familia. Bueno, mira, quizá podrías hacer un poquito más, pero si es hasta la familia, valga, está bien, pero cúmplelo. ¿Por qué? Porque hay quienes declaran, no, yo nada más mi familia, pero no es cierto, porque el día que a esa persona le pagan, va y se emborracha el salario. Y la familia es una declaración, pero no es un acto. Aquí no estamos hablando de declaraciones, sino del modo en que se manifiesta la conducta, que es lo que verdaderamente hay que observar para conocernos. Ahora, por supuesto, esta es la línea de la maduración de la conciencia, pero la idea de lo universal, por supuesto que es utópica, está enteramente distante. Entonces, puedes contestarte con sinceridad para conocerte, porque esto va a ser una, no la única, de las medidas de la dimensión ética del ser humano. Porque esa tendencia al abrazo universal se va a manifestar en cada uno de nosotros de manera diferente, porque cada uno de nosotros es un ser diferente, una mezcla de posibilidades, de capacidades y también un nudo de obstrucciones y de impedimentos en la vida. Cada quien es diferente, cada uno de nosotros es una biografía. Entonces no se puede plantear un cartabón o una norma general para todo el mundo, porque es diferente. Entonces la pregunta es nada más, ¿y tú
hasta dónde llega tu abrazo. Porque son distintos. Si entre nosotros estuviera presente la Madre Teresa que mencioné antes, vaya, por favor, tengo la seguridad de que su abrazo sería más amplio, cuando menos, que de la mayoría de los que estamos aquí. No sé si entre nosotros hay alguien que esté a la altura de la santidad, puede ser, pero no lo sé. Pero que de la mayoría el abrazo de esa señora llegaría más lejos, no tengo la menor duda. Ahora, todavía insisto, una vez más, no tomes esto como una exhortación de que debes dar un abrazo universal, como quien dice, amar a todo y a todos de una manera incondicional. Si yo te dijera eso, estoy planteando una utopía. No, es simplemente en la práctica hasta donde llegas, porque si yo te dijera que lo único correcto es llegar hasta esos extremos, me coloco, por supuesto, en la irrealidad, y eso no te lo puedo decir. Además, si tú lo vieras realizarse en la práctica, déjame que te diga, es tanto todavía nuestro retraso, que de hecho te incomodaría o lo reprocharías. Te pongo por caso, mira, déjame ir a buscar, San Francisco de Asís. ¿Cómo hablaba San Francisco de Asís? Si le daba sermones a los gorriones, hay quien dice, lo clasifica como si fuera psicótico. Yo me quiero quedar con la noción de su santidad, de una gente generosísima, es lo que yo prefiero. Pero ¿cómo hablaba San Francisco de Asís? Date cuenta, hermano lobo, hermano perro, hermana luna, hermana estrella. Digo, la mera verdad, este señor, ¿con qué se friccionaba? Con nada, su abrazo era universal. ¡Qué maravilla! Pero si tú mañana te encuentras en tu trabajo a alguien que sigue hablando en serio así, hermano perro, hermano lobo, hermana luna, hermana estrella, ¿qué vas a hacer? Lo vas a denunciar al psiquiátrico. Vas a ir a decirle a tu jefe, oiga, fulano y tal anda hablando muy raro. Desde que fue a estas conferencias quedó como tocado este señor. Porque te parece fuera del mundo. Por eso, por supuesto, no te lo planteo. ¿Qué sí planteo? No es el punto de arribo, ese no. Lo que sí planteo es, sino que el idioma, digamos, el español, es una creación cultural, no es biológico. Lo que heredamos es la aptitud para el lenguaje, pero no los lenguajes. Los lenguajes nos los enseña como creación cultural el resto de la sociedad, así que aunque la maldigamos, es la humanidad, son los demás, es más, a los que aborrecemos, los que aunque sea infinitesimalmente contribuyeron a hacernos a nosotros humanos, y nosotros también contribuimos a hacerlos humanos a ellos. Aquí muy rápidamente te muestro el caso de un señor muy famoso, Kaspar Hauser, que por la sevicia humana permaneció aislado durante muchos años. Costó muchísimo trabajo que lograra hablar. Y la ya mencionada Madre Teresa recogió en una ocasión a un muchacho que había sido, hay muy poquitos casos, pero los hay, como haz de cuenta como Rómulo y Remo, que fue educado y amamantado, criado por lobos, que en lugar de devorarlo estuvo con ellos y adquirió los movimientos de los lobos, se comportó como los lobos. Este muchacho tiene en su cerebro toda la estructura cerebral que lo habilita para el lenguaje, pero por toda la atención que le pusieron, no lograron que hablara jamás. Porque los seres humanos no somos solamente una creación biológica, somos una creación cultural, estamos indisolublemente ligados con los demás. De modo que igual que ocurrió en el mundo físico, en el que tú no puedes,
el comportamiento de una partícula depende de su interrelación con todo el resto del universo, pues también esta partícula humana que es cada uno de nosotros no puede ser escindida del resto. ¿Qué hacer para trascender esas fronteras? Pues vuelvo a decirlo, la comunicación. ¿Qué es lo que posibilita la comunicación? La empatía. La empatía. ¿Qué es la empatía? Hay que recordarlo. Simpatía es que me caigas bien, empatía es ponerme en tu lugar. Pero dime, ¿cómo puedo imaginar tus adentros si no he visitado los míos? De ahí la importancia de que los seres humanos tenemos noción del yo. ¿Cómo puede haber solidaridad, generosidad, altruismo? Fíjate, si yo he conocido en mí el dolor, el frío, la tristeza, la alegría, el entusiasmo, la salud, si lo he conocido en mí, puedo imaginar lo que tú sientes o puedo imaginar en ti el frío, el dolor, el hambre, la alegría, la esperanza. Es decir, que para que yo pueda imaginar lo que ocurre dentro de ti, en tus adentros, tengo que haber visitado los míos. Si no, no hay empatía y no hay generosidad ni solidaridad. Se puede decir también así, que todo camino hacia afuera es primero, necesariamente, en términos éticos, morales o de experiencia, todo camino hacia afuera es primero un camino hacia adentro. Cuando se ha recorrido el camino hacia adentro, entonces se puede entender hacia afuera y la comunicación se despliega. Si no, no. Esa comunicación plantea escucha, plantea atención a la sociedad, a los demás. Los seres humanos tenemos varios, pero cuatro principales modos de comunicación. Aprendemos a hablar, a oír, a leer, a escribir. Sin embargo, ponemos una enorme atención en tres: enseñar a hablar, a leer y a escribir. Pero no hay muchas clases para escuchar, no hay lecciones de oír. Y entonces, ¿qué nos ocurre? No sabemos escuchar a los demás. Vivimos, por el contrario, centrados exclusivamente en nosotros mismos. Alguien te está platicando un problema, y un problema grave, tomando un cafecito, y te lo está platicando y a media plática le arrebatas la palabra. Y sí, es cierto, fíjate que a mí me pasó esto. Ya no lo estás oyendo, estás hablando de ti. Son las dos cosas, es hacia adentro y hacia afuera. Mira, el Buda es generalmente representado, tú lo vas a ver, el Buda verdadero, porque hay un Buda gordo, pero ese no es Buda, es un Buda chino, que es una sofisticación, un sincretismo ahí con el taoísmo chino. Buda fue flaco siempre, hombre, se estuvo a punto de morirse de hambre. Un buen día, porque era muy asceta, pues él estaba en esos ejercicios, y un día cuando estaba a punto de morirse de hambre, vio en un río que una muchacha pasaba con un plato de arroz, y de plano dijo, hasta aquí el ascetismo, y le dijo, no me das tantito, y entonces planteó el justo medio, dicho con todo respeto, pero siempre fue asceta, nunca fue gordo, hombre, siempre fue delgado. Curiosamente, déjame, ni modo, me acordé por estar tratando el tema de Buda, pero curiosamente, cosa que a algunos, no a todos, pero a algunos budistas no les gusta que se recuerde, Buda era, como te podrás imaginar, vegetariano, radical, pero decía que si a una casa donde te invitaban a comer, la comida ya estaba hecha y contenía carne, que no la despreciaras por respeto a quien te estaba invitando, a tu anfitrión. Y bueno, como él hacía muchas giras, a lo mejor era la manera de echarse sus taquitos, ¿no? Pero no, soy injusto porque es un personaje muy importante. No,
Pero el hecho es que murió. ¿De qué crees que murió Buda? Por comer carne de cerdo, es decir, de jabalí. Lo invitó así, en esa circunstancia, a comer un herrero, se me olvida su nombre, un herrero sí era, y le dio carne de jabalí, estaba descompuesta y murió en medio de terribles dolores de disentería. Bueno, pero vuelvo a mi tema, perdonen la distracción, pero al Buda lo representan siempre con orejas muy grandes y en actitud meditativa. ¿Qué es lo que quiere representar esta estrategia escultórica y pictórica? Lo que representa es que ese personaje está escuchando, pero está realizando dos escuchas, hacia adentro, por eso la actitud meditativa, y hacia afuera. Es decir, es escuchar y atender al mundo, y por otro lado, escucharse también a sí mismo. Las dos cosas, porque cuando no están presentes, entonces vivimos acosados por las circunstancias y podemos confundir inclusive nuestro trabajo, como ya lo había dicho, con el simple ajetreo. En cambio, cuando, aunque sea ocasionalmente, dedicamos un poquito de tiempo al análisis del mundo y nuestro papel en el mundo, es decir, los dos extremos, entonces nace en ti eso que me parece importante, la convicción, que es lo único que puede hacer que tú tengas tu propio código moral o ético, o que si adoptas uno, lo adoptes con convicción, porque si tú tomas cualquier código ético que aprendas por allí, simplemente porque está hecho, lo repites y te lo aprendes de memoria, no sirve para nada. Tiene que acompañarlo tu convicción. Digamos, el decálogo bíblico no se te mete por transfusión. Tú puedes decir, estoy de acuerdo con estos principios o no. Y de hecho, los más sabios códigos éticos, cualquiera de nosotros, cuando está presente la convicción, los revisa, los modifica y los actualiza. Te vuelves verdadero legislador. Te voy a poner un caso. Decálogo bíblico. En el 9º mandamiento, en la formulación que tiene en el Éxodo, porque los mandamientos están en el Éxodo y están en el Levítico, pero en el Éxodo están planteados con riguroso orden. En el 9º mandamiento, donde se habla de no codiciar lo ajeno, hay una parte donde dice textualmente, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Y ese es un buen principio? Bueno, por supuesto que sí, porque cuando no se respeta ese principio, hay hechos de sangre, hay cosas terribles. Pero ¿dónde dice, no desearás al hombre de tu prójima? Fíjate que no lo dice. Y tú podrías decir, no, pero se sobreentiende. Fíjate que no se sobreentiende. ¿Por qué? Porque aunque ese principio haya sido inspirado por la divinidad, llegó a nosotros pasado en limpio por manos humanas. Y cuando digo manos humanas, estoy diciendo manos masculinas, patriarcales. Y en aquel entonces la mujer era considerada, por eso se enuncia así, como una propiedad del hombre. Esa es la verdad. Y si no, ve y chécalo. Yo no me sé todas estas citas de memoria, pero esta la terminé por anotarla para que no se me olvidara por si alguien quiere asomarse. Ve y chécalo. Éxodo 20:17. ¿Cómo dice? No desearás a la mujer de tu prójimo, ni a su burro, ni a su buey, ni a su criada. Caramba, las hubiera acomodado en otro lado a las mujeres. ¿Por qué las acomodó al lado de los bueyes y de los burros? Porque eran bienes, porque estaban considerados desde el punto de vista de la superioridad masculina. Ahora, si tú dices, bueno, pero la verdadera interpretación es que ese principio debe valer para los dos cónyuges, el respeto recíproco de los cónyuges, estoy de acuerdo contigo. Nada más que te quiero decir que estás interpretando, casi estás legislando. Lo que estás haciendo por una convicción que yo estimo correcta es conferir nuevo brillo actual
a aquella vieja sabiduría. Hay sabiduría, pero tú la actualizas. Le das nuevo brillo, le das, como diría la Academia de la Lengua, esplendor, nuevo esplendor a una antigua sabiduría. Sería correcto. Y de paso, no resisto la tentación, nada más para que veas. Como algunas veces menciono esto de no desearás al hombre de tu prójima, lo que suena así como que aviéntense muchachas, ¿no? Es decir, que esperan, ustedes sí tienen permiso. Fui a checar a ver qué decía el diccionario, concretamente el de la lengua, de si existía la palabra prójima o no. Y encontré que sí existe, para no decir una barbaridad. Y entonces te voy a decir lo que dice en las dos acepciones. La de prójimo y la de prójima. Lo puedes ir a checar. El de la lengua. Prójimo, hombre respecto de otro, considerados bajo el concepto de la solidaridad humana. Qué bonito. Prójima, mujer de poca estimación pública o dudosa conducta. ¿Te das cuenta? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vaya, mira, no se puede avanzar, pues, en este tema, simplemente, ese es el punto, repitiendo. Como dije en la primera ocasión, repitiendo tradiciones, inclusive aunque sean tradiciones venerables, que contienen sabiduría y que nos merecen respeto. Cada quien, y cada sociedad, cada individuo y cada sociedad, pero sobre todo cada individuo, está en su propio desafío. Es decir, el despliegue ético o moral es un desafío personal. Y exige de nosotros estar alertas. ¿Alertas a qué? Alertas a nosotros mismos. A nosotros mismos, al modo en que nos exteriorizamos, al modo en que contemplamos, valoramos e interpretamos el mundo. No lo puedes hacer con una absoluta separación. Yo te había dicho que iba a volver a mostrar esto, pero lo hago de una manera muy sencilla, no para repetirlo. Esta idea de Dios en mí o yo en Dios, que es un poco lo que significa la idea de lo divino en mí, no. Lo tomo nada más porque a partir de esas resonancias místicas que tiene esa idea, me permite mostrarte cómo esa noción del yo no se puede separar del mundo, y lo hago jugando otra vez con los tiempos. Imagínate que como nos va a ocurrir a todos nosotros, por supuesto que nos va a ocurrir, un día vamos a dejar este mundo, e imagínate que llegamos al, como se dicen los chistes, al mítico cielo, y resulta que cuando llegamos te dicen, vas a entrar, digo, no tengas miedo, aquí todos entran, nada más que descubres que también allá hay burocracia, pues, ligera, pero hay. Y entonces tienes que llenar un formulario, te dan una hojita y te dicen, tienes que contestarme 2 preguntas, nada más 2. ¿Cuáles? Dime, ¿qué fue el mundo para ti? ¿Qué fue el mundo para mí? Sí, nada más aquí, llénalo. Quiero imaginar que tú eres, para no tomar sus carreras, que eres ingeniero forestal, ingeniera forestal, y dices, bueno, pues yo voy a hablar de la celulosa y los árboles y la lluvia y los bosques, el cuidado, esto y mi esposa y mis hijos. Además, digo, tampoco puedes hacer una novela, es igual que todos los formularios del mundo, una rayita más o menos chiquita y ahí lo tienes que llenar. ¿Qué fue el mundo para mí? Piénsalo tantito. ¿Qué fue en esa circunstancia el mundo para ti, aparte de lo que viviste, de tu experiencia? Eso fue. Total, te animas y dices, bueno, ¿qué fue el mundo para mí? Pues lo que viví. Lo pones y viene la segunda pregunta. Te dicen, ahora contéstame, ¿qué fuiste tú? ¿Qué fui yo? ¿Sí? Entonces la respuesta es la misma. Dime qué fuiste tú cuando ya nos hayamos ido, aparte de lo que viviste, de lo que experimentaste y de lo que hiciste. Es decir, de ese binomio, de interioridad y de exterioridad. Nada más eso fuiste. Entonces, trasladado a otro tiempo, se ve con más claridad
que entre ti y el mundo no hay separación, que tú no te puedes separar del mundo, de tu mundo. Claro que va a depender de qué interpretación haces del mundo y de ti mismo como persona. Pero la respuesta es exactamente la misma. Eres lo que experimentas, eres lo que haces. Y además, el mundo, ese mundo que estoy mencionando, no es un mundo que esté objetivamente allá, separado. No, como dijimos antes, quiero recordarte la frase del Talmud. No vemos el mundo tal como es. ¿Quién sabe cómo será? Lo vemos por sus apariencias, ¿no? No vemos el mundo tal como es, sino tal como somos. ¿Tú cómo ves el mundo? ¿Es una porquería? Cuidado, porque si no ves en medio de la devastación oportunidades de luz, entonces tu pesimismo es como si te asomaras a un espejo que te devuelve tu peor imagen. Por supuesto que hay una serie de datos objetivos, pero es también una invitación para hacer cosas. ¿Cómo ves el mundo? ¿Qué estoy diciendo? Que somos co-creadores de nosotros mismos, co-creadores de nuestra realidad. Según la interpretación que haces del mundo, estás encontrando o estableciendo contacto con tus creencias profundas. Vaya, no vemos lo que está simplemente ahí. Vemos lo que está allí a través de lo que está aquí. Esa es nuestra manera de interpretar. Como cuando se dice, ¿somos optimistas o somos pesimistas? El acontecimiento es el mismo. ¿Pero tú qué ves? Hay un temblor, no te pasó nada a ti. ¿Tú qué haces? Nada más, digamos, criticas al gobierno porque no llegó a tiempo, o vas y haces algo. Es decir, ¿cómo te manifiestas? ¿La vida es un fastidio, realmente un valle de lágrimas? ¿O una invitación para la acción? ¿Qué haces con tus capacidades? ¿Cómo exploras tus cadenas? Cuando digo cadenas me refiero a nuestras creencias invalidantes. Porque tenemos crisis, ya dije. El problema no es que tú puedas resolver lo que te ocurre. Nos ocurren a todos cosas maravillosas y cosas espantosas. Ese no es el tema. El tema es qué actitud asumes frente a lo que te ocurre. Que a todos nos ocurren cosas de todo tipo. Por ejemplo, un señor llamado Alexander Graham Bell tenía una esposa, es un hombre importante, este hombre es el que fundó esa revista preciosa que se llama National Geographic, toda la sociedad National Geographic. En la parte final de este capítulo, el expositor enuncia que para que el concepto de la autoidentidad esté completo, se necesita forzosamente considerar la conducta. En otras palabras, eres lo que haces, porque es la objetivación de tu ser. Así también plantea la tesis del yo, mí, mío, que representan puntos de inclusión de mi ser, donde se encuentran la convicción, la armonía, la lealtad, el amor. Y es así como hemos llegado al fin del capítulo 11 de nuestra serie. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al teléfono con clave 228-842-3500 si deseas adquirir completa la serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Mi nombre es Isela Pacheco y lo esperamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.
Sean bienvenidos una vez más al curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. En este capítulo, el doctor Ovalle Fernández, a continuación de la exposición de un pasaje de San Francisco de Asís, aborda el